Hola a todos. Yo soy Adri. Y yo Raquel. Bienvenidos a Isla Ignota. En el vídeo de hoy queremos iniciar una nueva sección en el canal, ¿vale? En la que os hablaremos sobre las novedades un poquito más en profundidad, ¿vale? En lugar de jugar la típica partida o hacer un tutorial o hacer una reseña general, vamos a juntarlo todo un poquito, vamos a explicaros un poco cómo se juega, vamos a contar nuestra experiencia con las partidas que hemos jugado y al final compararemos y tenemos nuestra experiencia. Sí, luego además también en este caso sobre todo es que no nos es posible ahora mismo grabaros una partida de este juego porque ocupa muchísima mesa. Sí, no... tenemos una mesa de comedor grande y ocupa la mesa entera, casi no entramos para jugar y no tenemos infraestructura ahora para ello. Vale, es un... Bueno, hoy os vamos a hablar de Frostpunk, que nos lo hemos presentado, aquí está Frostpunk, que es un jueguito que nos trae Maldito Games, de 1 a 4 jugadores, 120 minutos Más. y 18 años de edad o más. Si pierdes rápido son 120 minutos, si no es más tiempo, ¿vale? Vale. Si piensas las acciones sobre todo. Pues venga, vamos a darle caña. Vale, vamos a empezar un poquito con el tutorial, ¿vale? Bueno, primero mejor os hablamos un poquito sobre el juego. Es un euro, ¿vale? De gestión de recursos y mucho más profundo que todo eso, en el que deberemos mantener a flote una civilización después de un apocalipsis por temas meteorológicos. Sí, empezaba a hacer como muchísimo frío y pues no somos capaces de soportarlo y el mundo pues se ha ido a la mierda. Básicamente, ¿vale? Entonces las poblaciones se juntan alrededor de los núcleos de carbón, núcleos de energía, que vienen aquí representados en el juego, con esta torre, ¿vale? Sobre producción, sí, mola un huevo también, ¿vale? Que va a ser, en todos los turnos lo vamos a utilizar y va a ser un centro importante en el juego. De hecho, es una de las razones por las que podemos perder la partida, pero bueno, ya llegaremos a eso un poco más adelante. Sí. Pero que veáis que está muy chula, ¿vale? Y no es solo producción, sino que además, no sé si lo apreciaréis, pero por aquí dentro tiene como un entramado de plásticos, ¿vale? Que luego os explicamos para qué funciona, pero os lo enseño ya, ¿vale? Bueno. Y un cajón. Y el cajoncito, que también lo explicamos luego de qué va, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo funciona una ronda del juego para que se hagáis una idea más o menos de cómo se juega, ¿vale? Bueno, principalmente lo primero que vais a hacer va a ser disponer todos los tableros encima de la mesa. Sí, bueno, ahora os enseñamos también. Esto de aquí es el centro de la ciudad donde va a ir el generador puesto, sí, que al final va a ser la zona cálida. Esto va, a ver si lo conseguimos que lo veáis, aquí en medio, ¿vale? No tiene por qué ser zona cálida, depende del carbón que gastes, ¿vale? Pero sí, esta es una de las zonas más fáciles de calentar, ¿vale? Luego os explicamos de qué va todo esto. En principio va a ser la zona más fácilmente cálida de todo el mapa, que vais a tener un mapa que se va a ir desplegando alrededor con losetas. Sí. Si quieres sacar alguna loseta para mira, enseñar. Tenemos por un lado lo que serían los bordes del mapa, ¿vale? Que son tal que así. Sí, se montan como un puzzle. Vale, se monta como un puzzle que termina siendo un mapa de 6 salas, si no estoy muy equivocado. Creo que no son muy diferentes. Bueno, pero para que hagáis una idea, ¿vale? Básicamente esto va tal que así y al final es un hexágono, ¿vale? Sí. En el primer escenario, que vienen 9, esto va en el centro. Hay 2 filas de losetas, que a ver si encuentro alguna por aquí. Aquí está. De este estilo, ¿vale? Que aquí es donde encontraremos los recursos y demás. A ver, un poquito más cerquita. Ahí está, ¿vale? Y donde posteriormente iremos construyendo edificios. Eso es. En un principio nos van a venir, al menos en la primera partida, nos van a venir 2 edificios ya estampados en la loseta, es decir, que van a estar disponibles desde el principio, que son, si no recuerdo mal, el estrado, que es este de aquí, y para manejar el cacharro este. Básicamente. Sí, básicamente. Y después... Vale, como os comentaba, son 9 fases por ronda, ¿vale? Excepto en la primera ronda de la partida, que empezaremos en la sexta fase, que directamente empezamos a jugar, ¿vale? En el resto de rondas habrá unas fases preliminares que básicamente servirán para hacernos mal, casi todas, ¿vale? Empezamos por la fase de amanecer, que básicamente es avanzar la ronda y mirar si se dispara algún evento, ¿vale? Que esto viene marcado en este track de aquí, ¿vale? Eso es el track de rondas. Aquí están las rondas con sus numeritos. Y esto es qué tipo de ciudadano le toca comer en cada ronda, ¿vale? Y aquí pondremos el mazo de mañana, que son los primeros eventos que resolveremos, ¿vale? Después de esta ronda empieza la fase 2, que es la fase de mañana, que también se hace con ese tablero, ¿vale? Aquí va a haber un mazo de cartas, un tonchaco que
se baraja la primera vez y no se baraja más en toda la partida, para aquellos que enfundéis cartas y demás. Simplemente robamos una carta y revelamos, ¿vale? Esto pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, normalmente son malas, pero depende de cómo nos gestionemos y de cómo llevemos nuestra sociedad, nos impactarán más o nos impactarán menos. Sí. ¿Vale? Luego pasamos a la fase del generador, que es aquí nuestro coleguita, ¿vale? En primer lugar tenemos que mirar el valor, Que está... ¿vale? El valor, esto es el tablero del generador. Viene también como tipo puzzle para que Sí, lo podamos montar. Este para- tablero pues además es de ocuparía- doble cara. Bueno, este también, ¿vale? De Sí. doble cara, no, de doble capa. ¿vale? Doble Este, capa, eso es. tiene aquí las hendiduras para poder poner los tokens y que no se muevan. Sí, eso es, ¿vale? Empezaremos con el medidor de calor aquí en 0 todas las rondas, ¿vale? O sea, nunca tendremos calor. Y el medidor de temperatura se irá subiendo por este track de aquí, ¿vale? Además, aquí en este lado tenemos unas fichas muy saladas que nos marcarán cuánto calor necesitamos para calentar según el tipo de aislamiento que tenga el edificio, que es el color del que hablábamos antes, o bien dependiendo de la situación en el mapa, si está en la loseta del generador o si está más lejos, ¿vale? Entonces, lo primero que haremos será comprobar la diferencia entre dónde esté nuestro marcador de calor y dónde esté la temperatura, ¿vale? Todos los iconos que veis aquí en medio, que son los tipos de trabajador, se pondrán malos, uno por cada icono que esté visible. Vais a poner en este otro tablero de aquí, que ocupa muchísima mesa porque tiene muchísimo tablero. Sí, Este tablero va a ser el medidor de hambre y a la vez el medidor de enfermedad. Por aquí arriba vamos a ir poniendo las fichas de cada tipo de trabajador. sí. Y vamos a ir poniendo también las fichas de cada tipo de trabajador enfermo. Entonces, Eso es. cuando vayamos a subir el track de trabajadores enfermos, bien por esto o bien porque vayan a hacer acciones frías, con lo cual también enferman, Ujú. vamos a ir subiendo por aquí el track de enfermos. Por tanto, lo que puede pasar es que se nos vaya muriendo gente. Sí. Por Sí, cuantos enfermedad. más enfermos tendremos, habrá algunos que se pongan enfermos graves, habrá algunos que ni siquiera podrán trabajar esa ronda, ¿vale? Que básicamente lo que nos dirán es que están muy malos, tienen fiebre o lo que sea y no pueden trabajar. Y llegará un momento en que se nos pueden morir, Ujú. ¿vale? Como vienen indicados por las calaveritas de aquí. Eso es, ¿vale? Calaveras rojas. Luego, a ver si lo... Aquí está. ¿Vale? Luego, al lado de este track de aquí, ¿vale? Hay una serie de números, ¿vale? Que dependiendo de en qué nivel tengamos nosotros la ficha del calentador, serán los cubos de carbón que tendremos que tirar al generador, ¿vale? Que para eso tienes entramado por ahí dentro, ¿de El acuerdo? entramado este es básicamente para que los cubos se puedan quedar dentro. Eso es, ¿Es malo? No, de hecho es bueno. Lo malo es los cubos que vayan a caer aquí. claro. Que eso se es. van a colocar aquí, que es lo que se llama el medidor de tensión. Aquí. Y si este medidor de tensión se llena, Y sale, se añade un cubo más, es decir, no es cuando se llene, sino aquí hay 10 huecos cuando lleguemos al 11º hueco o en adelante, ¿vale? El generador explotará y será una de las formas en las que podemos perder. La primera vez no pasará nada, solo será más difícil calentarlo todo, porque como se ha estropeado el generador, es más difícil el mantenimiento. Y si explota una segunda vez, perderemos, ¿vale? Esa será una de las formas que tendremos de perder, ¿vale? Otra que ya que hemos pasado por el tablero y no hemos caído en comentarlo, ¿vale? Si la enfermedad llega al segundo... ¡Uy, va! ¡Que vuela! Vuelan las cosas. Si la enfermedad llega al segundo track, ¿vale? Este de aquí en medio, cualquier token de enfermedad, perdemos, ¿vale? Y el de hambre lo contamos luego. ea, Para no andar para que os quedéis ahí con la poquito a intriga. poquito. Eso es. Vale. Vale, pues eso sería la fase del generador, como os decimos. Cuando termine la fase del generador, el calentamiento vuelve aquí abajo, ¿vale? Podemos calentar gastando carbón que encontremos de recursos, ¿vale? Nuestros recursos no son los que se tiran ahí, ¿vale? Eso se coge del banco general, no de nuestro propio suministro, que es una cosa que puede tender a error, ¿vale? Y, es decir, cada ronda tendremos que volver a calentar el generador para que las acciones no sean cálidas o frías, ¿vale? Esto complica muchísimo el juego. Nosotros la primera partida que jugamos lo hicimos mal durante unos cuantos turnos porque pensábamos que el calentador se mantenía, porque no me di cuenta de las reglas, no os voy a engañar. Y claro, decía, joder, ¿para qué tocar poner el tablero si no hace falta? Claro, hace falta cuando juegas bien, ¿vale? Hay muchísima más madera que carbón. Sí, sí, No, qué al raro, revés. al revés, Hay al revés, muchísima ¿no? más carbón que madera. Qué ¿Para raro. qué? Si no se Sí. usa. Pues para eso es, ¿vale? Bueno, esa ha sido la tercera fase, que es la del generador, ¿vale? Cuando terminamos nos pasamos a la fase del clima. Vale, como apunte, si vais a comprar el juego, deciros que esto es extremadamente delicado. O sea, en el manual además te dice que si tú sacas el cajón y cae un cubo, estando el cajón abierto, ese cubo va al medidor de tensión. Sí.
¿Qué pasa? Que esto es muy delicado y es suficiente darle un golpecito chiquitito para que caigan cubos. Así que yo de vosotros lo manejaría como si fuera una bomba. No es que se vaya a romper, ¿vale? Es que lo que mantiene los cubos de carbono dentro es muy fino y un toquecito puede hacer que se caigan, ¿vale? Sí. Y efectivamente el manual te dice eso, que si una vez que cierras el cajón se caen cubos, eso ya es problema de la siguiente ronda, ¿vale? Son cosas que sabéis, como ya será el problema de nosotros del mañana. Sí. ¿Vale? Bueno, ahora, una vez que hemos terminado esto, pasamos a la fase de clima, que si no recuerdo mal, sigue siendo ese tablero de aquí. Sí. ¿Vale? Es que con tanto Se ruido de ponen tablero aquí es complicado, ¿vale? Las cartas de clima. Eso, se pone aquí arriba, se pone el mazo de clima, ¿vale? Y esto aquí abajo es la pila de descarte del clima, ¿vale? ¿Qué va a pasar en esta fase? Pues que nos podrán dar comida si hemos construido cabañas de cazador o algo que nos dé iconos de comida, ¿vale? Hay una serie de expediciones, que luego contamos un poquito más a fondo de qué va, que avanzarán, o puede que no, ¿vale? Y además, por lo menos en la primera partida, aunque imagino que serán todas, hay una tormenta que nos está amenazando constantemente, ¿vale? Va a ser en este punto, en la fase de clima, en la que esa tormenta puede avanzar y puede hacer que ocurra antes de lo que en principio se ha estipulado. Vamos, puede no, casi seguro. El 90% de las cartas la tormenta avanza. Sí. ¿Vale? Simplemente queda algunas que avanza 2, otras que avanza 1 o otras que no puede avanzar, pero normalmente si empiezas en la ronda 9 el marcador de tormenta, acabará la tendrás en la ronda 5 o ronda 4 o algo así. ¿Vale? Sí. Vale, pues esto es la fase de clima. Y empezamos llegamos a la fase de preparación, ¿vale? En esta fase, al principio de la partida, tendremos que repartir lo más equitativamente posible los consejeros, ¿vale? Cada uno tiene un poder, entre comillas, ¿vale? Que nos puede ayudar a lo largo de la partida. Y en esta fase podremos elegir si queremos y podemos activar uno de ellos, ¿vale? Para poder activarlos tenemos que tener esperanza activa, que esta es otra de las grandes cosas que tiene este juego, que es... ¿Dónde está el tablero? Es este, ¿vale? Que es ese tablero de aquí, Que ¿vale? también tiene doble capa. Sí, casi todos son doble capa, ¿vale? Donde hay que poner fichas es doble capa, no va a haber nada por ahí volando en el tablero, ¿vale? Tenemos por un lado el descontento, que es esto de aquí arriba, y por otro lado tenemos la esperanza, ¿vale? El descontento se nos irá dando cuando hagamos cosas como dictadores, entre comillas, que somos, o que podemos ser. Cosas malas para el pueblo, Cosas que toques causen disgusto. sí, toques de queda, racionar la comida, ese tipo de cosas, ¿vale? Meter a la gente en la cárcel. Sí, bueno, cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? En este juego es probable que pueda pasar, ¿vale? Y luego tenemos el medio de esperanza, que es lo contrario, cuando hacemos cosas intentando ser buenos con el pueblo, ¿vale? Intentar aumentarles la comida o intentar animarlos a que hagan algo para ayudar a la sociedad, ¿vale? Nos irán dando esperanza, ¿vale? Aquí hay otras dos formas de que podamos perder la partida. En total son 6 y llevamos 2, ¿vale? Aquí, si en algún momento nos quedamos sin fichas de esperanza, es decir, esta última ficha se quita, perdemos la partida inmediatamente, ¿vale? Sí, inmediatamente. Y si en algún momento se llena el medidor de descontento, perdemos la partida, ¿vale? Independientemente de que las fichas estén activas o no activas, ¿vale? Os cuento así un poco por encima muy rapidito. Cuando se añade o se quita esperanza o descontento, podemos activar una ficha o añadir una ficha, ¿vale? Por eso es la diferencia. Y cuando quitamos, podemos agotar una ficha o quitar una ficha agotada. Eso depende de nosotros, de cómo estemos, de nuestras necesidades, etcétera, ¿vale? Sí. Pues estas son otras dos maneras de poder perder. Y si tenemos la esperanza que necesitamos activa, podremos activar a nuestros consejeros. ¿Vale? Los consejeros tenemos 4, que son siempre los mismos, que al final, a ver, también depende un poco cómo juegues a este tipo de juegos, pero al final para mí son comunes. Porque sí. Nosotros no solemos jugar a... tú eres el que maneja esto, sí. Tú eliges esto. Intentamos, al menos, sí. Que todas las decisiones sean consensuadas entre sí. Todos y que estemos todos más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer. Pero el juego te dice que cada jugador puede llevar un consejero que al final es el que se va a encargar de una cosa en concreto del juego, ahora os comento, y que al final es el que tiene la voz cantante en ese aspecto. Ya os digo, nosotros no lo jugamos así, pero bueno, si lo queréis jugar a así, ver, pues también es... según lo que te dice el juego, ¿vale? Con el manual en la mano, un manual de 60 páginas, por cierto, ¿vale? Contando que la preparación son unas 10, pero eso no es el manual, esto es el manual, ¿vale? Bueno, son 60 páginas. Sí, este es el donde vienen los 8 escenarios desde el 2 hasta el 9, y aquí donde viene la preparación completa con el primer escenario y lo que son las reglas, ¿vale? Sí. Pues es un manual, es un tochaco de... son 44 páginas, perdón, madre mía. 44 páginas, me da igual. Es un tochaco de 44 páginas, entonces lo que te dice el manual es que le des a cada uno un consejero para que no tenga que aprenderse el manual entero, ¿vale? Para que se haga cargo de su parte y solo tengan que entender y aprender esas reglas, ¿vale? Eso es lo que te dice. También te dice que teóricamente cada jugador debe realizar una acción en su turno. Como nosotros jugamos este tipo de juegos, no tiene mucho sentido.
¿vale? Nosotros, ¿qué acción vamos a hacer ahora? ¿Vale? Sí que llevamos el control de las acciones por un tema de cartas que os explicamos luego, Sí. pero lo hacemos todos en consenso, ¿vale? También con el manual en la mano te dice que el jugador inicial es el que tiene la palabra final, ¿vale? Si el jugador inicial se le mete en la cabeza que hay que hacer una cosa, se supone que según con las reglas en la mano tiene el derecho a hacerlo, ¿vale? Si vais a jugar con una persona que os vaya a imponer las cosas así, no juguéis. No jugáis. Vale, luego también viene que lo que estaba mencionando Adri, de que al final es para que no te tengas que aprender el manual. Viene también esta pequeñita hoja de ayuda para cada uno de los consejeros, con lo que son todo lo que ese consejero Está a le cargo, pertenece, se sí. supone. Y todas las fases como lo que tiene que tener en cuenta según lo que a él le toca. Sí. Nada, es muy pequeñita. Sí, no tiene, si no las, tiene apenas si las texto. expandes te ocupan media mesa. ¿Vale? Nosotros de momento no hemos necesitado usarlas porque sí que es verdad que te viene muy bien explicado, pero tampoco es una necesidad muy grande, ¿vale? Una de las caras es igual para todo el mundo, excepto un pequeño trocito aquí abajo. Y por detrás sí que es un poco más específico, todo, ¿vale? Sí. Vale, y los consejeros, pues tenemos al consejero del generador. Esto lo comenté también en un vídeo con lo del Hero Realms. Sí. Que por un lado te viene la muchacha y por el otro lado te viene el muchacho. Bueno, en algunos el muchacho y el muchachote, porque ojo. A ver, la verdad es que yo siempre lo he dicho, esto es una tontería, pero a mí es algo que me gusta. Pues me das el consejero social, pues yo elijo cuál de los dos me parece más guapo, con cuál de los dos me apetece jugar más y ya está. Entonces tenemos, como decía, el consejero del generador, que agotando uno de esperanza cualquiera, este es el más, yo creo que es el más fácil de Más utilizar al genérico, final, sí. es más genérico, te permite retirar 3 cubos de tensión, es decir, quitar 3 cubos de aquí. Esta acción es muy buena porque luego tenemos, como os he comentado, el edificio que ya viene aquí insertado, o sea, lo vais a tener desde el principio, para poder quitar cubos del medidor de tensión, lo cual os va a gastar una acción. Sí. Esto al final nos gasta acción y os quita 3. Entonces, dependiendo de cómo vayáis, a lo mejor viene mejor hacer esto en vez de gastar luego una acción, o, que también pasa, hacéis esto y después vais a quitar más. Sí. Vale. Luego tenéis el consejero de capataces, que este es básicamente el que se encarga un poquito de los trabajadores. Sí, de las acciones en general. Sí, agotando motivación lo que hace es que puedes colocar una loseta cercana. Lo de las losetas cercanas y lejanas os lo comentaremos luego durante la fase de acciones, imagino. Pero bueno, si luego además te permite, si ya has colocado todas las cercanas, poder colocar una lejana. Esto también pues os puede hacer que os ahorréis acciones al final, ¿vale? Yo creo que este lo hemos usado poco, pero es útil. Luego tenéis el consejero de salud, que agotando cuidados, que es otra de... Bueno, todo esto son fichas de... Son tipos de fichas de esperanza, sí. ¿vale? Hay 3 tipos. Os va a curar dos enfermos. Y después tenemos el consejero social, que agotando la justicia, puedes revelar 3 cartas de ocaso. Esto no lo hemos hecho nunca. No lo hemos usado nunca porque el mazo de ocaso, que os lo contamos luego, es muy finito y al final es un poco absurdo, ¿vale? Luego os contamos más a fondo cómo funciona. No, entonces, esto de aquí es algo que yo creo que en nuestra primera partida, hasta más o menos la mitad de la partida, nos lo pasábamos un poco por ahí. Sí. Pero es algo que es muy útil porque te puede ahorrar acciones, te puede dar cosas que necesitas antes de meterte en el meollo, que al final es la fase de acciones. Sí, el más útil es el médico, que no me acuerdo cómo se llama, el de salud, ¿vale? Porque después de haber elegido si quieres o no utilizarlo, porque eso evidentemente no es obligatorio porque puede ser que no tengas esperanza activa, es cuando se miran cómo están tus ciudadanos de enfermedad, ¿vale? Entonces esos 2 que te cura, más de una vez nos ha pasado que nos ha ahorrado que se ponga malo alguien, ¿vale? O que nos afecte, mejor dicho, el cómo funciona. Sí. Porque os explico, saco otra vez el tablero, si lo encuentro, este es el primero, ¿vale? Son muchos. Son muchos tableros, sí, ¿vale? Este que es el tablero que os hemos enseñado antes de enfermedad y hambre, ¿vale? Aquí arriba nos va a marcar cuántos meeples, cuántos trabajadores, cuántas acciones al final vamos a tener de cada tipo, dependiendo de cuántos tipos de ciudadano tengamos, ¿vale? Y aquí abajo, si os fijáis, hay un 1 con una vueltecita, ¿vale? Y en otro lado hay un meeple y otro 1 con una vueltecita, ¿vale? ¿Qué significa esto? La vueltecita significa que le vamos a dar la vuelta a la ficha de enfermedad. ¿Vale? Van a estar todos por una cara de que tiene una jeringuilla al principio
y si le das la vuelta se convierte en una calavera. Si le vuelves a dar la vuelta por un efecto de este o de algún evento del juego y que no sea que le has tratado, lo has curado, se muere, ¿vale? Y con estas muertes, que es otra de las formas con las que podemos perder, si llegamos a tener 10 cadáveres, también perdemos la partida, ¿vale? Y no es tan difícil que se te muera la gente, ¿vale? ¿Qué significa el meeple de debajo, que es lo otro que nos queda? Lo que os comentaba antes, ¿vale? Que viene a indicar que ahí tenemos un virus muy gordo, o estamos muy enfermos o lo que sea, y hay uno que le ha afectado más de lo que debería y está en cama, que no se puede ni mover, así que no va a trabajar, ¿vale? Que eso es la ficha de trabajador gastado, ¿vale? Que además esto es una putada gorda, porque si se te acumulan fichas de trabajador gastado más de las que tienes de trabajador, aunque luego los cures, esas fichas no se pierden. Para la siguiente ronda las vas a tener que seguir acumulando, o sea que es un follón, hay que tener un cuidado con las enfermedades que no veas. ¿Vale? Y una vez que acabamos estas fases de preparación, estas fases preliminares, llegamos a la fase de acciones, ¿vale? Como os comento, en la primera ronda de la partida vamos a empezar aquí, ¿vale? Y vamos a poder hacer tantas acciones como meeples tengamos o queramos, ¿vale? Que siempre por debajo de ese número, ¿vale? Así a grandes rasgos, podemos construir, ¿vale? Este es el tablero donde vais a acumular. Sí. Aquí en este lado los recursos, que ahora os enseñamos los recursos que podéis conseguir. Bueno, y aquí en este lado los trabajadores. Voy sacando los meeples también. Los trabajadores al final, a grosso modo, se van a diferenciar entre trabajadores, ingenieros, niños y los autómatas. Autómatas. Evidentemente los autómatas ni duermen Muy ni bien. comen. Pero los ingenieros, los trabajadores y los niños sí van a comer y van a dormir. Vale, ya que lo he sacado vamos a empezar, ¿vale? No las voy ni a abrir, ¿vale? Aquí tenemos los meeples de trabajadores, ¿vale? Veis que hay 3 colores. El verde son los niños, que en principio nada más que comen y duermen, son inútiles, entre comillas, Y es muy ¿vale? gracioso porque va un niño cogido de la mano de una Sí, niña. ¿vale? Cada figura es uno, ¿vale? Aunque vengan 2 es uno, Sí. ¿vale? Luego tenemos los trabajadores, que son los marrones, ¿vale? Los trabajadores como tal, ¿vale? Y los ingenieros, que son los azules, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de ciudadanos de cada tipo que tengamos, tendremos este número de meeples que los sacamos de aquí, ¿vale? Luego, aquí están los autómatas, que son estos bichos tan chulos de aquí, que a mí me recuerdan mucho a las naves de la Guerra de los Mundos, ¿vale? Y empezamos con los recursos, tenemos aquí los núcleos de vapor, ¿vale? Que son tecnología súper puntera para hace 150 años, que es donde está el juego, ¿vale? Y es un recurso muy importante y muy escaso en la partida, ¿vale? Luego tenemos los cubitos de carbón, que son cubitos negros sin más, ¿vale? Para poder meterlos en el generador. Y este marrón que veis aquí es la maderita, ¿vale? Que básicamente son troncos de madera, son como arbolitos. Y para terminar tenemos árboles como tal, ¿vale? Son súper chulos. Sí, la verdad es que lo que es el token en sí está muy chulo, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto no es un recurso per se, ellos por sí mismos solo te molestan en el tablero, pero luego puedes construir edificios que te van a permitir hacer cosas con ellos, ¿vale? O tecnologías, que es una cosa de la que ahora hablaremos también, Sí. ¿vale? Vale, entonces en este tablerito también vais a llevar aquí el conteo de las muertes. Vamos a empezar siempre con una. No, depende de la sociedad. Ah, depende de la sociedad. Sí. Bueno. Que, bueno, eso lo comentamos luego. Vamos a llevar el conteo de las muertes aquí arriba y luego aquí abajo vamos a tener 2 acciones, ¿vale? Sí. Vamos a tener la acción de construir y vamos a tener la acción de quitar nieve, que Quitar básicamente es sacar losetas de las que os hemos enseñado Eso que van a es. ir alrededor de Vale, lo que es el núcleo. Hay 2 tipos de losetas. Vale, tenemos 2 tipos de losetas, ¿vale? Que son las cercanas, que son las que están adyacentes al núcleo, ¿vale? Que las diferenciaréis porque tienen esta trasera. A ver si se ve, ahí se ve bien, ¿vale? Y luego están las lejanas, que son todas las que no son adyacentes al núcleo. Ya os decimos que en la primera partida solo hay como 2 rondeles alrededor, ¿vale? Pero luego eso va cambiando según el escenario. Que son estas son las lejanas, ¿vale? Entonces, con la acción de quitar nieve, que siempre va a ser fría, sí, para que os sean un poco los conceptos, podemos sacar 2 de las cercanas o una de las lejanas, ¿vale? A nuestra elección. Sí. La única restricción que tenemos es que tienen que ser del tipo correcto, es decir, no puedo poner una lejana al lado del generador ni viceversa, no puedo poner una encima de otra y tienen que estar adyacentes a una que ya esté puesta, ¿vale? O a la del generador, que también es una loseta al final, ¿vale? Sí. No puedo ponerla directamente ahí a tomar por saco, ¿vale? Vale, la segunda acción que tenemos aquí, en este tablero, es la de construir. Para construir vamos a poder... Que vuela. Vamos a poder hacer 3 construcciones, siempre y cuando las podamos pagar. Sí. Las construcciones las vais a tener, las que son genéricas, por decirlo de alguna manera, las vais a tener en este tablero. Están las imágenes están aquí como un poco apagadas, pero para que sepáis dónde va cada una. Y aquí abajo pues tenéis los costes para poderlas construir.
¿vale? Luego abajo, en doradito, tenéis también el coste para poderlas mejorar, que de eso hablaremos ahora después. Sí, que no todas se pueden mejorar, por cierto. Sí. Vale. Y esas son las 2 acciones que tienes en este tablero, ¿vale? El resto de acciones las vamos a hacer aquí. Eso es. Lo que es en el mapa, Sí, per se. no en esta loseta solo. Efectivamente. Vale. Otra acción va a ser visitar un edificio. Sí, que aquí es donde está realmente lo que es la parte gorda del juego, ¿vale? Porque cada edificio es diferente entre sí. Bueno, hay varios edificios que tienen varios del mismo tipo, pero bueno, al final es lo que nos va a permitir desarrollar y mantener la civilización, ¿vale? ¿Cuáles así qué edificios hay que son un poquito más que merece la pena mencionarlos, ¿vale? Por un lado, los refugios, evidentemente. Esta gente por la noche tiene que dormir, luego llegaremos a eso. La baliza, ¿vale? Que en el primer escenario es obligatorio construirla. Bueno, obligatorio, te lo digo, es un requisito de escenario, ¿vale? Y esto nos llevará a otra acción que podemos hacer, que es la de exploración, ¿vale? Vamos a tener una serie de cartas, que estas sí que las tengo por aquí más o menos hipiadas, ¿vale? Que van a tener tal que esta pinta. A ver si lo acerco. Ahí está, ¿vale? Es decir, una casilla inicial y luego como un caminito, ¿vale? En la fase de acciones podemos mandar a una persona, puede ser ingeniero o trabajador, no autómatas ni niños. En principio. En principio, ¿vale? Porque luego esto veremos que las reglas son un poco laxas. Podemos mandar a alguien que empiece una expedición. Y en la fase del clima, como os hemos comentado antes, esto irá avanzando, ¿vale? La fase del clima nos dirían, pues avanza la expedición 3. Pues si llega hasta arriba del todo, podemos seguir la expedición o explorar el sitio en el que estamos, es decir, leer la parte de atrás de la carta, ¿vale? Hay cartas tipo A, tipo B y tipo C que se van apilando. Cuando llegas al tipo C estás obligado a explorarla, ¿vale? Y cuando las exploras es cuando te pueden dar recursos, o traerte más gente, o dispararte algún tipo de evento, ¿vale? Entonces, estas son todas las acciones que podemos hacer dentro de la fase de acciones. ¿Cuál es otra que merece la pena mencionar? ¿Otro edificio? El taller, ¿vale? Una vez que construyamos el taller por primera vez, porque hay varios, pero cuando construyamos el primero, se disparará el desarrollo de tecnologías, ¿vale? Al principio de la partida vamos a preparar 4 tecnologías aleatoriamente, que cuando construyamos el taller empezará el desarrollo. Cada carta de tecnología tiene un numerito, que es el número de rondas que va a tardar en estar preparada, y cuando en la fase de amanecer, se cruce las rondas con el donde pongas el token de que se desarrolla la tecnología, o bien, si volvemos a ir al taller en momentos posteriores y avanzamos la tecnología, se cruzan, será cuando la tecnología esté disponible, ¿vale? Las tecnologías las vais a sacar al azar al principio de la partida. O sea, no vais a tener disponibles todas las tecnologías que os vienen en la caja, sino que se sacan 4 al azar. Os pueden venir muy bien, os pueden venir muy mal, generalmente vienen bien. Sí, son todas buenas, ¿vale? Sí. Otra cosa es que como tu estilo de juego o como te ha tocado la sociedad, te venga mejor o te venga peor, ¿vale? Sí. Que la sociedad es otra cosa que no hemos comentado. Se saca una carta al azar al principio de la partida y es lo que te dice con cuánta madera empiezas, con cuánto carbón empiezas, cuántos ciudadanos de cada tipo, si tienes ciudadanos enfermos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es como un poco recursos iniciales, Sí. ¿vale? ¿Qué más acciones nos quedan? Bueno, de edificios creo que no hay ninguna así que sea súper importante más. Bueno, tenéis el estrado, Bueno, sí. que es este de aquí que os comentaba, es el otro que viene serigrafiado Impreso, sí. en la loseta inicial, Uh-huh. que básicamente es donde vamos a poder mandar únicamente a un ingeniero, a no ser que tengáis algo... Esto siempre todo es así en este tipo de juegos, siempre es a no ser que haya algo que os diga lo contrario. Eso es. Que va a ser básicamente para probar leyes. Las leyes son una serie de cartas que vamos a tener acceso a ellas en la partida. Tampoco son todas las que incluye el juego. Vamos a tener, si no me equivoco, son las 8 primeras que van en todas las partidas. Uh-huh. Y luego vamos a sacar otras 4 al azar. Eso es. Estas leyes son modificaciones de las normas. Vale, pues las cartas de ley básicamente tienen este... Es que la arte del juego es muy bonito. Sí. Vale. Luego hablamos de eso, cariño. Y la ley básicamente os va a dar varias cosas. Bueno, en un principio, bueno, es que no quiero hablar de esta, está muy fea. Mira, voy a hablar de esta para poder poner el ejemplo que yo quería. Vale, las cartas de ley os va a venir un beneficio o no, para cuando las aprobéis. En este caso esta, por ejemplo, os da esperanza, pero tenemos cartas de ley que en realidad lo que nos da son descontentos. A veces, como en este caso, pueden ser de un tipo en concreto o puede ser descontento en sí, como esta, por ejemplo, es esperanza en sí. Nos va a dar
algunas de ellas un edificio que vamos a poder construir, y de hecho en el momento en el que aprobemos la ley, si podemos pagarlo, podemos construir el edificio de manera gratuita en acción, me refiero. Y luego las leyes, la mayoría de ellas, yo creo que todas, van a tener una consecuencia. Todas tienen consecuencias, sí. Que luego se van a meter en un mazo del que os vamos a hablar ahora después. Pero básicamente aquí abajo os viene indicado el número de carta que vais a tener que coger para la consecuencia de esta ley que estáis aprobando. Porque estáis aprobando una ley, hay gente que puede estar de acuerdo, hay gente que no. En cualquier caso, causa revuelo en el pueblo o en la aldea o lo que sea esto. ¿Vale? En este caso he cogido la de hospicio, ¿vale? El hospicio lo que os permite es construir el hospicio, que va a ser un edificio donde pueden dormir únicamente niños, que además a mí me parece maravilloso porque te olvidas de los niños durante toda la partida. Sí, porque pueden dormir hasta 4. Normalmente los refugios son para 2, el hospicio es para 4. Vale, y en este caso, pasa con otras leyes también, pero en este caso aquí en la esquina os va a decir, no sé si lo vais a poder ver, pero bueno, ahí en la esquina os va a decir si esta ley anula alguna otra ley que haya en el mazo, ¿vale? En este caso el hospicio anula la explotación infantil. ¿Por qué? Pues porque al final habéis decidido tratar bien a los niños, porque son el futuro, porque hay que cuidarlos y para que luego puedan hacerse cargo de lo que tú vas a dejar detrás, que es un mierda, una catedral, pero bueno, eso no hace falta mencionarlo. Entonces, se supone que no vais a hacer una explotación infantil. Eso es. Porque lo que habéis querido hacer es cuidar a los niños. Eso es. Y de esto, pues, todas las demás son iguales. Si decidís hacer comidas calientes, no vais a poder adulterar la comida porque al final estáis decidiendo ayudar, darle mejor vida a la gente que vive ahí. Entonces, todo es todo igual. Luego hay dos que me hacen mucha gracia, que una es la nueva fe, que es como hacer una religión dentro de la aldea, y luego tenéis en contrapartida el nuevo orden. Las dos se anulan la una a la otra, y el nuevo orden pues es un poco ser un dictador, tener una dictadura que os da acceso a un tipo de edificios, pero si hacéis una nueva ley, o sea, la nueva fe, eso, si hacéis el nuevo orden, luego no vais a poder aprobar la nueva ley. Sí, esto pasa con las 8 cartas que entran siempre, ¿vale? Que son 4 parejas de leyes, ¿vale? Con el resto de cartas, que son otras 8 más, con estas no pasa, ¿vale? Son solo con las 8 que entran siempre. Sí. En principio, ¿vale? Porque no sé si luego en algún escenario probablemente os harán quitar algunas, porque dependerá del escenario específico, ¿vale? Pero sí, pasa con las 8 primeras, que son 4 parejas, y lo que dice Raquel, ¿no? Al final, aprobar una ley tiene consecuencias. Normalmente, por lo que nosotros hemos podido ver, si es una ley buena, como es el hospicio, luego te va a recompensar, ¿vale? Evidentemente, la explotación infantil es algo mucho más potente porque tienes ahí 2, 3, 4 figuras que no hacen nada y pueden empezar a hacer cosas, pero claro, no le gusta a la gente, los padres se pueden rebelar, los niños se pueden rebelar. Nosotros somos buena gente y todavía no lo hemos aprobado nunca, ¿vale? Pero solo hemos aprobado el hospicio, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, el hospicio, que es una ley que es puramente buena, por eso nuestra esperanza, las dos consecuencias que tienen, que hemos visto las dos, porque de 2 partidas la aprobamos y nos salieron leyes diferentes, son buenas, ¿vale? Bueno, y con esto creo que terminamos lo que son los edificios importantes, ¿vale? El resto son conseguir recursos, conseguir comida, curar a la gente, ¿vale? Que básicamente vas a un edificio, activas su acción y punto, ¿vale? Como apunte final, hay 2 tipos de edificios pequeñitos, que son un cuadrito así pequeño, que van en una casilla, ¿vale? Lo que sería... voy a sacarlo otra vez. ¿Vale? Una loseta tiene 2 casillas, ¿vale? Divididas por la línea gris hasta de aquí en medio, ¿vale? Puedes poner un edificio pequeño en cada casilla, es decir, en una de estas puedes poner 2, ¿vale? Y los edificios grandes ocupan la casilla completa, ocupan la loseta completa, ocupan 2 casillas, y para ponerlos tienen que estar en una misma loseta, ¿vale? No puedes ponerlo aquí o sea, por ejemplo, un ejemplo así o guarripé. No lo podrías poner en esta de aquí arriba y en esta de aquí, ¿vale? No se puede, no te lo permite el juego, ¿vale? Vale, para que os hagáis una idea del tamaño, estas serían las pequeñas, y esto de aquí son las grandes. Eso es. Vale, por último tenemos la acción de ir a buscar recursos en las losetas donde os pongan los recursos, como ahí arriba, que son 5 de carbón. Sí.
¿vale? Vais a colocar los recursos físicamente en la loseta y cuando los queráis recoger vais a ir con un trabajador y os vais a llevar 2 de los recursos que haya encima de esa loseta. Hasta 2. Hasta 2. ¿Vale? Si hay uno solo o si solo te quieres llevarlo no puedes. Vale, esto completaría las acciones de lo que es el mapa, ¿vale? Después, dependiendo de eventos, dependiendo de sucesos que se den a lo largo de la partida, vais a poder llevar un trabajador a alguna acción adicional, que os lo va a decir el escenario. Vale, por último, ¿cómo subimos el calor? El calor lo vamos a poder subir gastando tantos cubos de carbón como el número de espacios que queramos subir antes de hacer una acción, de forma gratuita, ¿vale? Podéis hacer una acción, subir 2 para que esa acción sea cálida y posteriormente subirlo más, o podéis subirlo del tirón, ya eso depende de la suerte que tengáis y del carbón que tengáis acumulado. Sí, los recursos, lo que necesites, ¿vale? Es importante entender que no siempre hay que intentar subir hasta arriba del todo el calor, porque eso va a provocar que tires más cubos, es más fácil que se te rompa el generador, pero sí es cierto que eso hace que se enfríe más gente, entonces tienes que tomar la decisión de qué tipo de acciones voy a hacer, si me merece la pena que se me enferme la gente o no, y si me merece la pena el gasto de recursos, porque luego al final vas ahogadísimo en recursos, ¿vale? Y luego también es el tema de hasta dónde vais a llegar, porque tenéis que calentar las zonas donde tengáis las cabañas, las casas, las carpas, los sitios para dormir. Porque si el sitio para dormir no es cálido, no pueden dormir. Entonces eso tenéis que tenerlo en cuenta también a la hora de calentar el generador. Correcto. Vale, y hasta aquí la fase de acciones. Sí. Después iríamos a la fase de ocaso. Eso es, ¿vale? En primer lugar, en esta fase debemos mirar si tenemos algún evento o alguna carta de evento o alguna carta de suceso, cualquier cosa que se haya podido pasar algo en la partida, ¿vale? Que son muchas y variadas. Si tenemos algo que indique fase de ocaso, si se tiene, primero se comprueba esa parte. Y si no, simplemente se roba del mazo de ocaso, ¿vale? Que está en este tablero, que es el último ya que nos queda por enseñar, ¿vale? Que básicamente es el mazo de ocaso, el mazo de disputa social, que ahora se habla un poquito sobre él, y esto es en la pila de descartes, ¿vale? Al principio de la partida hay 2 cartas en el mazo de ocaso, ¿vale? Una que se llama lo inevitable, que esa va a estar siempre en la partida, y la primera carta del mazo de disputa social. La disputa social es un mazo que está boca arriba, o sea que en todo momento vas a saber cuál es la que está dentro del mazo como tal, ¿vale? Y para darte así un poquito de idea de cómo tienes que enfocar tu gobierno hasta que te salga esa carta. Así, al final son todas más o menos igual. Sí. Si tienes más esperanza que descontento pasan cosas buenas, si tienes más descontento que esperanza pasan cosas malas. O si tienes de las dos pasan cosas buenas y malas. Depende del evento, de cómo se lleve. Dependiendo de las que tengas activas también van a tener unos efectos u otros. Además de los efectos que pueda tener mayoría de esperanza o mayoría de descontento. Eso es. Vale, como os digo al principio de la partida solo va a haber 2 cartas aquí, pero cuando aprobamos una ley nueva se va a meter una carta. En los eventos de mañana puede ser que depende de la acción que tomes se metan cartas. En las fases de exploración puede ser que te digan mete esta carta porque has encontrado algo raro, no sé, muchas cosas, ¿vale? Se van añadiendo al final. Sí, básicamente es como que al principio la partida está en blanco y según tus acciones las vas a ir construyendo, ¿vale? Y en función de lo que tú hagas es lo que te va a pasar, que es algo a tener muy en cuenta a lo largo de este juego, ¿vale? Una vez que acabamos con eso, simplemente esta es la fase de ocaso, pasamos a la fase de hambre, ¿vale? Donde la gente además de dormir tiene que comer, ¿vale? Por desgracia, ¿vale? El ser humano funciona así. Como decíamos, volvemos a detrás de aquí, ¿vale? Aquí, si llegamos a 25 de hambre, hemos perdido, ¿vale? Pero voy a hacer un apunte muy rápido. Al principio de esta fase, primero, si tenemos hambre acumulada de turnos anteriores, ¿vale? Porque en el turno anterior ya hemos podido de comer a todo el mundo. Si tenemos comida, bajamos ese hambre, ¿vale? Si llega a 0, no pasa nada. En ese ronda no vamos a tener cosas malas porque esa gente no haya podido comer. Y después de darle de gastar la comida para gastar ese hambre es cuando se evalúan los efectos que puede tener el hambre en tu población. Siempre va a ser descontento y se te puede morir gente por hambre. O sea, que es que también la comida es un recurso muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Si después de haber bajado la comida en esta fase inicial de la fase de hambre, el marcador de hambre está por encima de 25 o en 25, perdemos la partida, ¿vale? Esta es la sexta y última forma de perder la partida, ¿vale? ¿Cuántas formas hay de ganar? Una. Que además no sabes cuál es, que es un punto muy positivo para estos juegos. Para nosotros, al menos. Sí. Vale, y para terminar, simplemente la fase de noche. Con esto ya acabaríamos la ronda, que básicamente es que la gente tiene que dormir. ¿Vale? Como os hemos comentado a lo largo de este tutorial,
hay que construir edificios en los que la gente pueda dormir y además los edificios tienen que estar cálidos. Sí, bueno, teoría. Así, a ver, son media hora de pinceladas, ¿vale? Pero es que es un juego muy largo, ¿vale? Y con muchas cositas. Lo que os decía, la fase de noche, ¿vale? La gente tiene que dormir calentita. Cualquier persona que no tenga un sitio en el que dormir o ese sitio no esté caliente se va a poner enferma, ¿vale? Es decir, por cada miniatura de un tipo de trabajador que no podamos echar a dormir en un sitio cálido, un enfermo más, ¿vale? Y una vez que terminamos esta fase, se acaba la ronda y volvemos a empezar con la fase de amanecer, moviendo el token, etcétera, 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 ¿vale? Y eso es una ronda de Frostpunk. Así a grandes rasgos. A grandes rasgos. Y es de verdad, media hora a grandes rasgos. O sea, es que es un juego que tiene muchísimas cosas, muchísimo intríngulis. Y además ha habido una cosa muy importante que se nos ha olvidado, que son las cartas de ciudadano. ¿Vale? En la fase de acciones, además de poder hacer nuestras acciones normalmente, vamos a tener cada jugador una serie de cartas en la mano. ¿Vale? Ciudadanos de tu sociedad. ¿Vale? Hay tanto niños como trabajadores como ingenieros, ¿vale? Estas cartas sirven para dos cosas. O bien potenciar una acción que ya pudiera hacer ese tipo de ciudadano, o bien permitir que un ciudadano haga un tipo de acción que normalmente no debería. ¿Qué significa esto? Que las cartas de niños son súper útiles. Súper útiles, porque eso significa que puedes utilizar sus miniaturas, ¿vale? Estas cartas solo se pueden usar una vez por ronda, independientemente del número de jugadores. Y como apunte adicional, cuando juegas en solitario, ¿vale? Vas a tener 7 cartas de estas, que ese número va bajando con el número de jugadores, pero si juegas bien y tienes experiencia suficiente, puedes utilizar la carta de reclutamiento que te va a permitir obtener más trabajadores. ¿Vale? Así como apunte, porque nosotros no solemos jugar en solitario, pero bueno, ya que me lo he leído os lo explico. ¿Vale? Y hasta aquí ya sí que hemos terminado con el tutorial de Frostpunk, ¿vale? Impresiones. A ver, si habéis visto el vídeo de nuestros cooperativos favoritos, habréis visto que en primer lugar esta cosita bonita de aquí. Y si no lo habéis visto, os dejamos el enlace y vaya. Y os acabamos de hacer un spoiler, lo sentimos mucho. En cualquier caso, es un juego que al final te proporciona un poco las vibras muy semejantes, ¿vale? Pese a que para mí son dos juegos muy diferentes. Sí. Son muy, muy distintos. A mí en este juego, por ejemplo, las decisiones que tomas no me parecen tan extremadamente duras, dentro de que son duras, como me lo parecen en el This War of Mine. En el This War of Mine me parece que las decisiones que tienes que tomar en muchas ocasiones son decisiones mucho más duras que en este juego. A ver, en este juego tú tienes las decisiones de echamos a gente del sitio, lo típico, ¿no? Robar recursos, expulsarlos, robar recursos, atraer a gente para que y ayudarla o decir ahí os muráis, ¿vale? Eso. Poner a niños a trabajar. Sí. Pero en este juego estamos hablando, en el This War of Mine, estamos hablando de que tomamos decisiones de robarle comida a gente que se está muriendo y robarle cosas a niños que se están muriendo, y las decisiones a mí en general me parecen mucho más duras que en este juego. ¿Este juego es más completo? Ni sí ni no. La verdad yo no... Es que para mí está muy a la par. O sea, dentro de que al final es un poco lo mismo, tenemos las acciones que podemos hacer, que en el caso del This War of Mine era ir mejorando la casa o ir haciendo hueco en la casa para luego ir pudiendo construir cosas. Aquí básicamente es descubrir zonas de la aldea, quitar la nieve y construir los edificios para poder utilizarlos a posteriori. El tema del generador para mí es algo que le da una chispita, que en el This War of Mine teníamos el ruido, pero el ruido al final solamente funcionaba en una fase del juego, no estabas toda la partida pendiente del ruido, simplemente era durante la fase de noche, que era la fase en la que tú te ibas a explorar. No sé, sí que me parece quizá un poco más complejo, que tienes que tener un poco más cosas en cuenta en este juego, en el Frostpunk, pero a mí sí que es cierto que dentro de que me dan vibes distintas, no sabría con cuál quedarme, pero en sí, Frostpunk me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Yo creo que al final es un poco el tipo de juegos que nos gustan, así cooperativos, de discutir, hablar las cosas, discutir no de acaloradamente, sino de hablar cómo queremos hacer las cosas o dar nuestros puntos de vista. Yo creo que es el tipo de juego que a nosotros nos gusta, entonces estaba claro desde que supimos que iba a salir. Yo creo que ambos hemos tenido claro que este juego nos iba a gustar, que este juego iba a encajar en casa. Sí.
Vale, para mí ha entrado directamente en el top de cooperativos, ¿vale? Es un juego que me ha gustado mucho, igual que me gustó This War of Mine en su momento, ¿vale? Es imposible no compararlos. Es imposible. Los dos están basados en videojuegos que están hechos por el mismo estudio de videojuegos, o sea, es que al final es muy parecido, ¿vale? Diferencias. Si tenéis uno, como dice Raquel, el otro entra perfectamente porque para mí, a pesar de que tienen más o menos feelings parecidos, son muy diferentes. Os explico por qué, ¿vale? Mi punto de vista. This War of Mine tiene una carga narrativa muchísimo más alta que Frostpunk, sí. ¿vale? O sea, tú vives más la historia en This War of Mine que de Frostpunk. No significa que no te sientas en una sociedad post-apocalíptica, ni que no te sientas que te estás congelando de frío, ni que no te sientas la soga al cuello de que vas a morir, ¿vale? O de que te va a pasar algo malo. Sino que simplemente yo creo que Frostpunk es un juego mucho más euro, mucho más táctico, mucho más estratégico, ¿vale? Puramente hablando, y el This War of Mine es más vivir la historia de lo que está pasando a la gente, ¿vale? Quizá por eso también sea que las decisiones son más duras en This War of Mine, porque aquí al final es como ponemos a los niños a trabajar. Claro, eso es. Y aún así nosotros no lo hemos hecho, ¿vale? Sí. O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? El número de miembros que tiene no son el número de trabajadores que tienes. Tienes 20 y pico trabajadores y tienes 5 figuras de meeples. Y son eso, meeples, ¿vale? Tienes tu carta de trabajador, que los usas una vez y ya está. No tienes un personaje con sus cosas, con su personalidad, con sus... ¿vale? Con sus necesidades específicas, sino simplemente tienes, eso, trabajadores, ¿vale? Sí. Entonces, es un euro mucho más fuerte, la gestión de recursos es mucho más dura, en mi opinión, ¿vale? Y no es como el This War of Mine, que el This War of Mine obligatorio era comer y beber, ya está, ¿vale? Porque en cama tenías, que estabas dentro de la casa. Este no, este es más de necesito madera, necesito carbón, necesito núcleo de vapor, necesitas todo en todo momento, siempre estás hasta el cuello, ¿vale? En el This War of Mine al final era, no puedo hacer este objeto, bueno, ya lo haré en la siguiente ronda. No era tan importante, ¿vale? Por eso es para que me entendáis un poco lo que quiero decir. Si os podéis gastar el dinero que vale, yo os lo recomiendo que os lo compréis, ¿vale? Porque sí que es verdad que son aquí en España por lo menos son 100 euros, pero como 100 soles. Pero yo los pagaba, bueno, los he pagado y los volvería a pagar si fuera necesario, ¿vale? Porque es un juego que me ha gustado muchísimo. Tiene una carga narrativa que a nosotros nos gusta mucho, pero no es tan alta como comentamos como el This War of Mine, pero es eso, la tensión la sientes de otra manera. Sí. ¿Vale? El juego, propiamente hablando, el arte mola un huevo, es una burrada. Sí, además se parecen... Es que es imposible no compararlo, se parecen mucho el arte, dentro de que este tiene un rollo un poco más... este de aquí tiene un estilo más steampunk, el This War of Mine para mí era un poquito más realista. Que no quiere decir que este no lo sea, pero sí que tiene pues el rollo del pedazo de generador que nosotros, porque al final no lo compramos porque Kickstarter, tenemos la versión retail y te viene en este color gris plano de miniatura, que esto ya lo arreglaré yo, no pasa nada. Pero, jolín, no tenéis más que ver el generador para daros cuenta de lo que os estoy diciendo, ¿vale? Del rollito steampunk que tiene el juego. Luego todos los personajes tienen también el rollito con las gafas puestas, las gafas estas redonditas típicas de... Eso es de soldador, de toda la vida del señor. Sí. Las gafitas de soldador puestas encima de la cabeza y cosas así. Sí que tiene ese rollito. El This War of Mine sí que para mí a lo mejor el arte era un poco más serio, no que este no lo sea, pero un poco más serio, un poco más realista. Porque al final estás en mitad de una guerra. No sé si era necesario tanto tablerito. Vale, a ver, hay cosas que sí, pues por ejemplo el tablero de rondas al final tienes que ir marcando aquí cosas, por eso está todo retroquelado, no podías haber puesto esto de otra manera que ocupase menos. No sé. Y aún así, con todos los tableros que tiene, hay cosas que van fuera de los tableros, que se pone, según el manual los tienes que colocar alrededor de lo que sería el mapa de juego. Porque las leyes, las tecnologías, todo eso no tiene un va sitio, afuera. Las expediciones, etcétera, van fuera. Sí. Vale, o sea, que si le tenéis una mesa pequeña tampoco lo compréis porque no vas a poder jugarlo. O sea, de verdad. En el suelo, eso el que quiere puede. Sí, desde luego. Sí, es eso, hay un millón de tableros, tampoco sé si eran necesarios. A lo mejor este tablero se podía haber hecho un poco más pequeño, quitando la parte de las cartas y poner las cartas en un lado de la mesa, a lo mejor hubiera ocupado un poco menos. Pero bueno, al final tampoco es algo... por ejemplo, podéis prescindir de él, con ir llevando el conteo de muertes de alguna otra manera. Luego, las cartas son, la mayoría de ellas, salvo las de expedición, las de personaje y las de clima y las de ciudadanos, yo creo que el resto son todas tipo tarot.
Sí. Sí que yo creo que en este caso ha sido una decisión acertada porque tiene mucha información las cartas. Entonces, ya dentro de que es una carta tarot, que son grandecitas, la letra es pequeña, si encima pones una carta un poco más chica, pues... Sí, o sea, al final... esta carta, para que os hagáis una idea, es que no se ve apenas. No, Es súper pequeñita. A ver. Ahí está. ¿Vale? Muy, muy pequeñita. Muy pequeñita, sí. Y es eso, y es una carta. Y es simplemente el marcador de rondas que te dices un poquito, de fases, perdón, que te dices un poquito muy por encima de que va, ¿vale? O sea que... Bueno, y para terminar el vídeo, como bonus, ¿vale? Para que veáis que nos ha gustado de verdad. Completamente innecesaria, pero aquí está. Sí, es la expansión que ha salido con el Frostpunk, ¿vale? Se llama Frostlander. Básicamente vienen cartitas y marcadores de madera, ¿vale? Así aprovechamos y enseñamos un poquito así cositas. Sí, estos marcadores, por ejemplo, en el juego vienen de cartón. Sí. Y Estos pues aquí también. lo sustituye por marcadores de madera. Vale. Y al final, pues oye. Estos son los marcadores de esperanza y de descontento, ¿vale? Que también vienen en madera. Son tonchacos bien gordos de madera que no sé qué necesidad había. Vale, esto os lo voy a enseñar. Que esto Sí. va... Está de abajo. Esta es la de abajo, ¿no? Eso es lo de abajo, sí. Esto es lo que va aquí. Tíralo. Como os digo, esto en lo que es la versión retail, si es la que compráis, esto viene en cartón, pero aquí en la expansión pues os vienen de madera. Para poderlos ir subiendo, no sé, quedan un poco encajados. Yo prefiero que sean de madera que sean de cartón, porque en mi cabeza me da la sensación de que se estropearán menos. Sí. Vale, pero, esto va aquí, esto es lo que os va a marcar las acciones que van a ser cálidas o no, por si no lo habíais entendido antes, ¿vale? Tenéis lo que es el marcador que os va a indicar la temperatura que vais a tener, ¿vale? Y después tenéis el marcador de fueguito, que como os decíamos, siempre empieza la ronda, siempre empieza abajo, y después, dependiendo del carbón que vayáis gastando, lo vais a ir subiendo. Eso es. Si el marcador está aquí, eso quiere decir que las acciones amarillas, las acciones... Las amarillas no. Las amarillas no. naranjas, las adyacentes, las de rojo y las que están en la loseta del generador, ¿vale? Eso es lo que significa. Van a ser cálidas. Eso es. Si lo seguís subiendo, pues las amarillas serán cálidas y estas ahora mismo no llegaríamos a que fueran cálidas ni de broma, las exteriores, ¿vale? Pues eso, para ir haciendo las acciones cálidas y que no se os vaya enfermando hasta el primo de... La hemos comprado aparte de porque queríamos los tokens de madera, porque nos ha gustado y al final cuando un juego te gusta intentas tenerlo bonito. Sí, eso es, ¿vale? Porque vienen cartas de ley y cartas de tecnología, ¿vale? Que para mí la única pega que tiene el Frostpunk así de inicio es que estas cartas son un poco escasas. Sí, no vienen mucho. Como os hemos comentado, de ley solo vienen 16 y 8 si son todas las partidas, es decir, a nada que juegues 3 partidas ya las has visto todas. Y de tecnología pasa algo parecido, ¿vale? Creo que vienen 12 cartas de tecnología, pues aquí te vienen otras 8, ¿vale? Y de ley vienen 8 también. Entonces ya le da un poquito de... Ah, no, vienen 4, perdón. Ya le da un poquito de variedad extra, vienen más cartas de ocaso... bueno, es para... Y más cartas de amanecer, ¿vale? Da así un poquito... unas cartitas más. De sociedad. Vienen también cartas de sociedad nueva. Mira, aprovecho y os explico un poco... ¿Vale? Al principio de la partida tenemos que elegir una de estas, ¿vale? Que viene un pequeño texto de cómo hemos llegado hasta aquí y los marcadores que vamos a tener, ¿vale? Cuántos... A ver, que se va... Ahí. Cuánta comida, cuánta madera, cuánto carbón... Cuánta hambre... Eso es. Cuánta hambre, cuánta gente, si tenemos automas, etcétera, 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 ¿vale? Estas son más difíciles. ¿Quién quiere jugar con esto? No lo sé, ¿vale? Porque el juego es bastante complicado. Pero bueno, si lo masterizas y te mola y se te queda corto, pues si quieres sufrir, aquí tienes más cartas para sufrir, ¿vale? Además, el precio de la expansión son 20 euros, ¿vale? Que no es un precio muy elevado, teniendo en cuenta sobre todo lo que vale el juego. Y además que si las caes un poco por ahí, los encontráis más barato. Sí, ¿vale? siempre hay ofertas. Nosotros lo hemos comprado en Jugamos Una y nos ha costado 16 euros, creo que nos costó. Pero al final solo los tokens de madera ya te valen. O sea, Sí. vale. Pero necesariamente. No. Ya hemos dicho para bonus para la final del vídeo. Vale. Y bueno, pues esto es todo lo que os podemos contar por el momento de Frostpunk. Si os gusta y algún día vemos una forma de poder grabar una partida, pues os traeríamos una partida. La verdad es que a nosotros nos encantaría, Sí. porque es un juego que nos ha gustado un montón. Y nada, si lo habéis probado, comentadnos impresiones, si os apetece, si os gusta, si os llama la atención, lo que sea. Pues comentadnos, que eso siempre nos anima mucho, que nos comentéis vuestras impresiones. Sí, además también nos gustaría saber vuestras impresiones sobre el tipo de vídeo, ¿vale? Sobre el formato, si os ha gustado, si veríais más, si no, pues bueno, cosas varias para saber si
si esto os gusta o no os gusta, o preferís jugar ver una partida o lo que sea. O cambiar un poco el formato de alguna manera. Sí, estamos abiertos a las Todos sugerencias, ¿vale? Bueno, con esto nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, sabéis, darle a me gusta y compartirlo con todo el mundo, suscribiros, que nos viene muy bien, ¿vale? Y nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta luego.